Lumos. Bienvenidos magos, brujas y moguls a un nuevo Potter Chapter by Chapter. Yo soy Adolfo Mora y en el capítulo anterior nos quedamos en que Sirius Black se había metido al castillo y nadie sabía cómo esto había sucedido. Así que pasemos a este capítulo nuevo que se intitula La Derrota. Les recuerdo que en los Potter Chapter by Chapter hago un resumen del capítulo, lo analizo, lo comparo con la película y les cuento un montón de datos curiosos que tienen que ver con este momento de la historia, así que quédense hasta el final del capítulo. Mientras tanto, pasemos a ver cómo inicia este. El profesor Dumbledore mandó a todos los de Gryffindor de vuelta al gran comedor, donde se le unieron 10 minutos más tarde todos los estudiantes de Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, quienes se veían extremadamente confusos. Pasemos a conocer a los nuevos personajes. Bueno, en realidad es solo un personaje y se trata de Cedric Diggory, el capitán de Quidditch del equipo de Hufflepuff. Y ahora sí, pasemos a los hechos. Los de Gryffindor pusieron al tanto a las otras casas sobre lo acontecido y Percy, que era uno de los encargados, apuraba a todos para que se fueran a dormir en los sacos que había aparecido Dumbledore. Por supuesto, las teorías se escuchaban en todos lados sobre cómo entró Black al castillo, y Hermione tiró todas estas, explicando que uno no se puede aparecer en Hogwarts, ya que no solo son muros lo que lo protegen, sino un montón de encantamientos. Además, ¿qué disfraz sería capaz de burlar a los dementores? Por otro lado, de haber entrado volando, habría sido visto y los pasadizos secretos los conoce todos Filch, así que deberían estar vigilados. Horas más tarde, Dumbledore regresó acercándose a Percy para que le diera el informe. El director le comentó que no había ni rastro de Sirius Black, pero habían encontrado a la señora gorda y estaba muy afectada. Además, había un nuevo guardia temporal para el retrato a la sala común de Gryffindor. Snape se les unió y sugirió que alguien en el interior había ayudado a Black a entrar, pero Dumbledore no sospechaba de nadie que fuese capaz. Los días pasaban y el tema de Sirius dentro del castillo seguía siendo chisme de pasillo. Además, el suplente de la señora gorda resultó ser Sir Cadogan, quien cambiaba hasta 2 veces al día la contraseña de acceso, para tragedia de Neville. Por si no fuera suficiente, los profesores y Percy seguían a Harry a todos lados hasta que un día McGonagall le quiso decir la verdad, y ante el avecinamiento del primer partido de Quidditch, ella ordenó que la señora Hooch supervisara los entrenamientos, que ya conocemos su fanatismo de McGonagall por el juego. Un día antes del partido, Wood les dijo que el juego no se llevaría a cabo contra Slytherin, argumentando estos el mal estado de Malfoy, pero sabían que era para evitar el mal tiempo que azotaba el colegio. En su lugar jugaría Hufflepuff, presentando a su nuevo capitán buscador, Cedric Diggory, lo que cambiaba la estrategia de juego por completo, por lo que Oliver, preocupado, les pidió no se confiaran y abordaba a Harry entre clases, provocando así que un día llegara tarde a su clase de defensa. Para su desconcierto, Snape era quien la daba y explicó que Lupin no se encontraba bien de salud, además de aprovechar para mencionar que era un desorganizado al no decir qué tema seguía. Hermione lo puso al tanto y Snape la hizo callar. Así que el profesor ordenó que abrieran sus libros en el capítulo de los hombres lobo, y Hermione comentó que así no iba el temario y fue callada nuevamente. Severus comenzó con una pregunta a los alumnos la cual nadie sabía responder, excepto por supuesto, sí, Hermione. Snape se quejó del evidente retraso e ignoró por completo a la joven bruja, la cual no pudo contenerse y empezó a recitar su respuesta. Snape, fastidiado, le quitó más puntos a Gryffindor y le insultó llamándola insufrible sabelotodo. Ella solo se agachó y unas lágrimas corrieron por sus mejillas. Todos estaban asombrados y Ron salió en su defensa, por lo que terminó castigado. Para finalizar la clase, les pidió un reporte bastante extenso sobre los hombres lobo y todos se quejaron sobre la clase. El día del partido, Harry fue despertado por Pips, quien le estaba soplando en la cara. Una tormenta atroz azotaba el castillo y no se pudo volver a dormir, así que bajó a la sala común a esperar, con un Crookshanks regañado porque estaba al acecho de Scabbers en el dormitorio. Más tarde bajó al gran comedor, donde lo alcanzó el resto del equipo, quienes intentaron animar a Wood ante el intempestivo clima, pero esto no fue suficiente, ya que en los vestidores su capitán no pudo pronunciar su habitual discurso motivacional. El viento y la lluvia eran extremos y Harry no sabía nada de lo que pasaba en el estadio. Tenía los lentes llenos de agua, evitaba bludgers y hasta a otros jugadores.
Wood pidió un tiempo fuera. Gryffindor llevaba ventaja de 50 puntos contra Hufflepuff, pero tenían que atrapar la Snitch pronto. Las condiciones desde luego no ayudaban a nadie, y Hermione apareció lanzando un hechizo en los lentes de Harry para repeler el agua. Se reanudó el partido y Harry se sentía renovado y más confiado al poder ver, tanto así que se llevó una gran sorpresa cuando en las gradas, en la zona más vacía, un relámpago iluminó a un perro negro lanudo. Pero en el siguiente relámpago el perro había desaparecido. El buscador había perdido la concentración y Wood le gritó que volteara. Diggory iba a toda velocidad tras la codiciada pelota dorada. Harry le intentaba dar alcance, cuando de pronto el silencio cayó sobre él, seguido de un inusual frío. En el terreno del estadio, una centena de dementores lo veían. Una mujer comenzó a gritar, suplicara que no mataran a alguien, y una voz gélida le pedía se apartara y se reía. Harry despertó en la enfermería rodeado por el equipo de Quidditch, Hermione y Ron. Habían perdido el partido. El muchacho había caído de su escoba y Cedric había atrapado a la Snitch muy legalmente, aunque él, al ver el incidente, pidió una anulación, la cual el mismo Wood se negó sucediera. Nadie culpaba a Harry. Dumbledore, relató Hermione, había lanzado un hechizo para desacelerar la caída de Harry, seguido de otro plateado que alejó a los dementores. Puso a Harry en una camilla encantada y lo mandó al castillo. Estaba furioso y todos pensaban lo peor sobre él. Para cambiar la conversación, Harry preguntó por su escoba voladora, aunque no fueron buenas noticias. Así que mejor pasemos al análisis. Hermione puntualiza muchas cosas en sus quejas con los comentarios de otros alumnos, que en realidad valdría la pena tomar nota por lo que sucederá en el futuro, así que lo dejaremos hasta aquí por ahora. Además, ¿de quién sospecha Snape que ayuda a Sirius para colarse en Hogwarts? Si quieren descubrirlo, por supuesto, tienen que suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan cuanto estas respuestas lleguen a su resolución. Desconocemos si Arthur le confesó o no a su esposa que terminó de todos modos hablando con Harry sobre el peligro que Sirius representa, aunque ella no quería. Es un lindo detalle que a través de Percy lo ande vigilando para protegerlo, esté ella enterada o no de lo primero. Eso sí, ¿ustedes qué se imaginan que piensa el premio anual de la tarea? Estará frustrado porque tiene mejores cosas que hacer, pero eso sí, ya sabemos que Molly es bastante estricta y seguramente tampoco quiere recibir un vociferador como Ron el año pasado en caso de que algo le pasara al niño que vivió. O es que está encantado de ser el responsable de vigilar y proteger al famoso Harry Potter ante el inminente peligro. Además, él podría ser el que reporte el avistamiento del peligroso prófugo a las autoridades que él tanto admira. Déjenme en los comentarios todas sus teorías. El ahora supuesto malestar de Draco no le pudo caer mejor al equipo de Slytherin para poder librarse del partido con tan mal clima, pero a mí me parece una estrategia bastante cobarde. No sabemos si se consulta a los jefes de casa, pero suena definitivamente muy Hufflepuff el hecho de que ellos ofrecieran a jugar el partido. Lo que salta un poco a la vista es que, a pesar de que Rowling lo deja muy claro en el texto, es qué pasaba si se recorría un fin de semana a que pasara tan mal tiempo. No es que cada sábado haya un partido inamovible, pero no se va a negar que tiene su encanto para añadirle, sí, más peligrosidad a este asunto, que de por sí ya es peligroso el deporte. Y oye, el perro negro, por cuarta vez en lo que va del libro se ha aparecido. Harry lo ha tenido de frente 2 veces y no vamos ni a la mitad. Quizá Hermione tenga razón, el causante de las muertes no es el Grim, sino que ahora que Harry sabe lo que significa, sienta que la muerte lo acecha. La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce. Pero es demasiada coincidencia que vea al perro y los dementores aparecen provocando su casi mortal caída. Creo que todos podemos deducir lo que significan los gritos que Harry escucha. Como mencioné en los primeros análisis de la piedra filosofal, es la primera vez que se esbozan los sucesos. Lily se enfrenta a Voldemort, no para pelear, sino para evitar la muerte de su hija. Ella ofrece su vida a cambio, así que tenemos la escena antes de que se convierta en huérfano, y podemos entender cómo se fue creando este hechizo de amor que protegió a Harry, y terminó con la caída de Lord Voldemort. Y ahora sí, pasemos a comparar el libro contra la película. Tenemos varios momentos eliminados como la charla previa a dormir, ya que solo vemos a McGonagall y Filch cerrando la puerta principal y luego a todos dormidos, donde Harry escucha la sugerencia de Snape de que Black recibió ayuda del interior. En las escenas eliminadas podemos encontrar a Sir Cadogan como el guardián de la sala común de Gryffindor.
Podríamos decir que la clase de defensa con Snape es casi calcada, salvo que Hermione no termina tan afectada y Ron no es castigado. Este momento termina con Draco aún con su brazo en cabestrillo con un dibujo de lo que le espera a Harry en el partido, por lo que no vemos realmente a los profesores preocupados por Harry tras que Sirius se infiltró en el castillo. Para el partido de Quidditch, Cuarón nos muestra con mucha espectacularidad el evento deportivo. En lo personal, me gusta que el perro negro se muestre como una silueta formada por las nubes a manera de alerta y que también todo podría estar en la imaginación de Harry, más como un simbolismo que el perro en realidad, que por supuesto tiene su gracia en la novela a medida que avanza la historia. En el libro el acercamiento con los dementores se describe solo como una sensación de frío. El director en la película construyó las escenas con elementos que se escarchan, por lo que en este punto entendemos, a medida que va avanzando la escoba y está congelándose poco a poco, que el peligro se avecina, cambiando radicalmente el sentimiento de la emoción y no como un cambio radical. Y se preguntan por qué con el tiempo se ha vuelto la favorita de gran parte de los no y sí fans del mundo mágico. Por su parte, casi no se ahonda en el recuerdo de la muerte de Lily, ya que en la película solo Harry escucha su nombre en voz de su madre. Una duda en todo el libro prácticamente es qué hay debajo de la capucha de un dementor. Cuarón toma el riesgo y nos lo muestra. Para los lectores es claro el mensaje, pero ya llegaremos a ello. Así que, como falta mucha información, pasemos directamente a los datos curiosos. Aunque el capítulo en español se tradujo solo como La derrota, en inglés es Grim Defeat, lo que muy textualmente se traduciría como la derrota severa, horrible, siniestra, macabra, cosa que es bastante cierta desde muchos aspectos, ya que por un lado es la primera vez que Harry pierde, además pierde su preciada escoba. También Wood sufre ante perder el partido. Desde luego está la aparición de los dementores en el campo, lo que lo hace bastante espeluznante o macabro. Por no mencionar que sale de su subconsciente de Harry el trágico momento en que Lily implora a Voldemort que no lo mate. Pero no podemos dejar de lado el claro spoiler, la aparición del Grim durante el partido, que se convierte en el anuncio de los dementores y la casi muerte de nuestro protagonista, así que en español el título se queda muy corto en significados. En el libro, mientras Snape revisa los reportes de los alumnos, hace mención que los Kappas viven en Mongolia. En el libro de Animales Fantásticos, Harry ha subrayado lo que dice Newt Scamander, que viven en Japón, y agrega una divertida nota. Además, recuerden que yo también en el capítulo anterior les hablé sobre la mitología de estos seres que pueden pasar a ver aquí, o bueno, de este lado. Snape también le dice a Hermione que la ha interrumpido 2 veces durante su clase, pero como les conté en el resumen, lo hace en realidad 3 veces. Hermione utiliza el encantamiento Impervious sobre las gafas de Harry, que como su nombre indica, impide el paso del agua y sí, las hace impermeables. Un encantamiento bastante útil si me lo preguntan. Volviendo al folclore en el que Rowling se inspira para crear su novela, esta vez Hermione Granger menciona a los Hinky Punks. Estos vienen del West Country de Inglaterra. Sostiene que los Hinky Punks acechan por las noches en zonas apartadas aguardando la llegada de algún viajero. En ese momento enciende la linterna y se deja ver. El agotado paseante, contento al divisar un rayo de luz, se dirige hacia él, pero entonces cae en una zanja, se hunde en una ciénega o cae por un acantilado para delicia del Hinky Punk. También se les conoce en otras regiones de Inglaterra como Pugs, y quizá el más famoso es Puck, el hada travieso y pícaro de la obra de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano. En el folclore inglés abundan los cuentos sobre viajeros que sufren todo este tipo de percances. Quizá esto se deba a que gran parte del campo inglés esté cubierto por marismas, ciénegas y pantanos, por lo que de por sí ya resulta bastante difícil de transitar sobre la noche, pero como a nadie le gusta ser tildado de menso, es más fácil culpar a lo sobrenatural. Eso sí, resulta interesante que en muchas zonas de Inglaterra realmente se ven luces con frecuencia, y estas no son sostenidas por mano humana y tildan a la distancia, pero según el punto de vista científico, lo que ven los viajeros no es más que la ignición espontánea de los gases de los pantanos, metano principalmente, una visión común en las zonas cenagosas. A este fenómeno natural se le conoce como fuego fatuo y existen un montón de leyendas en diversos países y puede ser de buena o mala suerte encontrarse con este fenómeno. Así como en el folclore inglés es preferible no seguirlas para evitar la muerte, por ejemplo vemos en la película de Disney, Valiente, que ayudan a la resolución del problema entre Mérida y su madre.
Raramente, aunque son estudiados en Hogwarts, los Hinky Punks no aparecen en el libro de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Aunque en la película vemos a Dumbledore hacer magia sin varita y a algunos puede parecerles extraño, esto es completamente posible, ya que hemos visto a Harry hacerlo, como inflar a su tía. Sin embargo, Rowling dice que para que los buenos hechizos sucedan es necesario utilizar una, que en realidad funciona más como un canalizador. Basados en esto podemos entender entonces el poder con el que cuenta el director de Hogwarts. De hecho, aunque Hogwarts enseña magia con varita, los magos africanos de la escuela Ouagadougou aprenden sin ella. En la película, Dumbledore pronuncia un encantamiento para desacelerar la caída de Harry, el cual es Arresto Momentum. Su etimología proviene del francés arrêter, que significa detener, y del latín momentum, que significa movimiento, así que la traducción literal sería detener el movimiento. En la película, aunque no conocemos a Cedric Diggory, su nombre es respetado y lo podemos ver escrito en la túnica de Quidditch. Joe Livermore, actor y doble de riesgo, fue el encargado de dar vida a Cedric Diggory en esta película. En esta película, la diseñadora de vestuario fue Jane Tanmime, quien tuvo la oportunidad de crear los uniformes en una nueva versión con una tela de nylon resistente al agua, lo que los hacía con un aire más contemporáneo. Agregó rayas con estrellas y, lo que es más importante, el nombre del jugador en la parte posterior y la manga de la túnica. La idea era modernizar el uniforme de tal manera que los niños que ven fútbol o rugby reconozcan al Quidditch como un deporte que jugarían, declaró ella. En las gafas podemos encontrar detalles como una snitch grabada en uno de los costados. Los números que vemos en las túnicas inicialmente se asignaron al azar y Harry Potter porta el número 7, aunque por supuesto algunos teorizan que se debe a que la diseñadora es fanática de Cristiano Ronaldo. El avance tecnológico de la filmación permitió acrobacias más grandes y un juego más rápido. Esto requirió más comodidad y seguridad para los arneses de los actores, además de una modificación en las escobas para el set de pantalla verde del estudio. Por otro lado, se añadieron asientos de bicicleta moldeados individualmente añadidos a las escobas. Esto es que me están queriendo decir que los actores hicieron un molde de su trasero. Pero la comodidad no solo recae en el asiento, sino que el uniforme esconde un relleno en la sección trasera de los pantalones. Ya mencioné en el análisis que existe una escena eliminada donde vemos a Sir Cadogan discutiendo con los alumnos de Gryffindor para poder entrar en la sala común. Al final de esta, Ron menciona que solo acudirán a Sir Cadogan si necesitan a un chiflado, una frase calcada de la novela, pero esta es dicha cuando el caballero los conduce a la torre de astronomía. Se comenta que durante la filmación a Daniel Radcliffe le gustaba hacer bromas a la gente en el plató, y quien cobró venganza en nombre de todos fue ni más ni menos que Alfonso Cuarón. El joven actor tenía un crush con una de las extras y le pidió a Cuarón que si lo podía acomodar ahí junto a ella en la escena en la que están dormidos en el gran comedor. Por supuesto, él accedió y lo que hizo fue esconderle una máquina que produce flatulencias ahí. Estaban rodando la escena y constantemente sonaba y todos tenían que aguantarse la risa, y Daniel no podía más que aguantarse la vergüenza de estar produciendo sonidos escatológicos que además él no sabía de dónde venían. El profesor Snape utiliza un proyector de diapositivas para dar su clase. Estos aparatos se popularizaron en la década de los 50 y siguieron vigentes hasta los 90. Por supuesto, el diseño viaja mucho más al pasado, inspirándose en los que se utilizaron como entretenimiento durante principios del siglo XIX. En una de las proyecciones podemos ver la morfología del hombre lobo, basada en el dibujo de Da Vinci, El hombre de Vitruvio. ¿Será acaso que nos quieren decir que Leonardo también fue un mago? A diferencia de los Hinky Punks, los hombres lobos sí aparecen en este libro. Aquí hay algo muy extraño. En este capítulo, Jim Kay hace una versión ilustrada de las páginas del libro que estudian los alumnos de Hogwarts para conocer a los hombres lobo. Siguiendo con la continuidad, Hermione Granger vuelve a aparecer de la nada en una clase de defensa contra las artes oscuras, como la vimos en el caso del Boggart. El dibujo que le envía Draco a Harry está firmado por él mismo. Es un poco tonto que lo haya hecho, ya que el profesor, en caso de confiscarlo, sabría quién lo hizo. Claro que a menos que seas un Slytherin y el profesor sea Severus Snape, no hay riesgo alguno. Si les han gustado todos estos datos curiosos y por supuesto toda la información que se ha compartido en este capítulo, no olviden dejar su mágico like en este video y por supuesto compártanlo, y me encantará leerlos en los comentarios con todas sus opiniones al respecto. Antes de despedirnos, pasemos a ver cómo termina este. ¿Recogió alguien la Nimbus? Ron y Hermione se miraron rápidamente. ¿Qué pasa? Bueno,
Cuando te caíste, se la llevó el viento, dijo Hermione. Y chocó. Chocó contra el sauce boxeador. Y... Bueno, ya sabes que al sauce boxeador no le gusta que lo golpeen. El profesor Flitwick la trajo poco antes de que recuperaras el conocimiento, explicó Hermione. Se agachó muy despacio para coger una bolsa que había a sus pies, le dio la vuelta y puso sobre la cama una docena de astillas de madera y ramitas, lo que quedaba de la fiel y finalmente abatida escoba de Harry. Ay, qué triste termina esto. Nox.